Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un cuerpo base de 18 centímetros de alto. Sí es diferente a los otros que he hecho. Miren, todos son muy diferentes. Este se va a ver lo cuadrado cuando pongan el cabellito. Pero vean, sí se ve la cabecita cuadrada. Y esta es la otra, ¿ok? Entonces, espero que te guste. Este es el que hice. Y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. La diferencia, vean también las piernitas, la forma del cuerpo. No sé, te puede servir para muchas cosas. Entonces, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. Son 18 centímetros de alto. Y ya, ¿sale? Espero que te estén gustando mis tutoriales y que te sirvan de algo para futuros trabajos. Nos vemos. Bueno, no es cierto. A continuación doy la lista de materiales. Hola, buen día. Vamos a seguir con los cuerpos base. Yo sé que muchas van a decir, ay, pero es que yo no. Muchas lo necesitan porque muchas sí ya saben hasta hacer la ropita y todo. Y para que no me estén esperando, porque sí estoy viendo que estoy tardando mucho en hacer las creaciones. Este es el cuerpo base de 18 centímetros de alto. Es un poco diferente al que hemos estado haciendo de 14 centímetros, que eran llaveros. Este es más grandecito, pero no tan grande como los clásicos que hago. Estos ojalá te sirvan a ti para que hagas otras creaciones. Sé que muchas me van a juzgar de por qué yo les doy el cuerpo base que yo utilizo, pero otras chicas que son primerizas, que no les saben mucho, no se preocupen, voy a seguir subiendo creaciones para ustedes, pero hay chicas que ya les saben un poquito más y entonces para eso estoy haciendo estos tipos de videos. Me dio mucha felicidad que una chica, no recuerdo tu nombre, pero creo que eres Evelyn o algo así te llamas, pero que dice que nunca había tejido un amigurumi y hizo el crush, el zorrito, y está feliz porque le salió muy bonito. La verdad te felicito. Tú sabes quién eres. Me animaste muchísimo de que sí estoy haciendo bien los tutoriales y que sí son fáciles. Trato de hacer tutoriales fáciles para que todo el mundo lo pueda hacer, desde una principiante hasta alguien experta. Muchas gracias por tu paciencia, de que si me equivoco me lo perdones, que, que me lo disculpes, que si a veces pierdo las cuentas, eso es normal. O sea, para alguien como yo que soy muy distraída, sí, es normal. Y gracias por no criticarme de que, ay, que es repetido, que es esto, que el otro. Ay, no sé. Gracias por tus minutos que me regalas al ver mis videos. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los brazos. ¿Sale? Ok, miren, vamos a hacer el bracito. Para eso, vamos a utilizar el gancho del número 3 y estambre angorita. Sí lo había mencionado, creo, pero no estoy tan segura. El estambre puedes usar el que gustes, pero va a cambiar un poco tu tamaño del muñeco, ¿eh? Hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Si ven, jalo este de aquí abajo. Ok, en la vuelta 2
es una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Así. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Ya quedó. Luego, en la vuelta 3 y 4 vamos a tejer una cadena, un punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta y la cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. Vayan rellenando. Ahorita sí rellenen porque al hacer la disminución cuesta muchísimo rellenar la manita. Entonces, lo tejo y me da un total de 6 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución 3 veces, lo tejo y regreso. Bueno, ya está. Ya terminé. ¿Ok? Entonces, cierro con un punto deslizado. Y vean, ya quedó rellenita. De la vuelta 6 a la 12, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Yo marco. Entonces, punto por punto, todas las vueltas las subo con una cadena y subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Son 6 puntos en cada vuelta. Lo tejo y rematamos. Y queda así. ¿Ok? Tejemos otra manita más. En su caso, porque yo ya tejí una. Y como ustedes apenas están aprendiendo a hacer, entonces la tejen y regresamos. De la vuelta 6 a la 12, punto por punto, rematamos, rellenamos y regresamos. Ok, ya están los dos bracitos. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Ok, si quieres el piececito así bien tiesecito, puedes poner una maderita o un pedazo de cartón. Vean, por dentro. Y va a quedar planito. ¿Ok? Eso es al gusto. O un pedacito de cartoncito. ¿Ok? Y entonces, dejen, relleno, 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 relleno. Y vamos a comenzar a tejer el piecito. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y ahí mismo comenzamos el primer punto, que es un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos,
los tejo, cierro con un punto deslizado y regreso, punto por punto. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto, subo con una cadena, pero ahora sí vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Miren, en este punto es donde les digo que pueden pegar la maderita aquí y va a quedar tiesecito el pie. ¿Ok? Va a quedar planito y no va a quedar así como boludito. Eso es al gusto. Yo lo voy a dejar boludito. Pero lo pegan con silicón líquido y lo ponen al fondo. Vuelta 7. Vamos a hacer una cadena, 4 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me da un total de 14 puntos bajos. ¿Ok? Aquí, hasta esta vuelta, quedó ya el piececito. Vamos a hacer el tobillo. Puedes hacer que esto en color negro, como sea el zapato, y luego ya cambiarlo el color. Pues, o sea, yo te doy el cuerpo base, pero tú le puedes cambiar los colores para que hagas el zapatito, el pantalón, o sea, ahí sí es a lo que te pidan. Por si no quieres hacer ropita aparte. Entonces, la vuelta 8 voy a hacer sin una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 2 veces. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo otra vez y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso y rellenamos. Ok. En la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. La primer piernita sí se remata, la segunda no. ¿Ok? Entonces, tejo de la 9 a la 14, 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Rematamos y tejemos la otra, pero la otra no la rematen. Lo tejen y regresan, porfa. Ok, mire, ya quedaron las patitas. Es que me da ansias. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer el cuerpo. Es el momento de unir las piernitas. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la otra no se remata? Vamos a comenzar tejiendo una cadena, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Tejo una cadena y agarro la otra piernita y la alineo. Aquí. Y, ay, se me salió. Voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que había tejido y tejo 3 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Ya quedó. Ay, así. Porque es que cuando volteo la imagen no sé por qué se corta mucho la imagen. En la vuelta 16 casi vamos a hacer lo mismo. Hago una cadena, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la cadenita flotante vamos a tejer un punto bajo. Luego, en la otra pierna tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí tejo un punto bajo en la parte del medio que había tejido el otro punto abajo sobre la cadena. Y tejo los 3 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3. Y me da un total de 26 puntos bajos. Vean. Ok. De la vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. La vuelta 20 es la vuelta la mitad del cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué se los digo? Hasta ahí puedes hacer el pantalón. Si vas a hacer falda, la vuelta 21 la vas a hacer pero tomando la parte de atrás de la cadena para que ahí pongas la faldita. ¿Sale? Por eso te lo menciono. Entonces, de la 17 a la 20 tejo punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Esta es la vuelta que les digo que si quieren la faldita, téjanla, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Si no, como yo, que voy a seguirle así, aquí es la mitad del cuerpo. Ok, vuelta 21, 3 puntos bajos, una disminución. 5 veces y nos va a sobrar un punto bajo, el cual vamos a tejer normal. Y nos da un total de 21 puntos bajos. 3 puntos bajos, una disminución 5 veces, un punto bajo, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. ¿Sale? Para que no les cueste tanto trabajo. En la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Son 21 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya está agarrando forma. En la vuelta 24
Es que este muñequito en sí, ay, me da una ternura. Y quisiera hacer todos en este tamaño. En la vuelta 24, una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Miren, en la vuelta 25 vamos a unir los bracitos. Vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos. Tomamos un bracito y lo partimos a la mitad. Lo atravieso y tejo 2 puntos bajos. Atravieso y otro punto bajo. Que me acuerdo de la canción de "Y si hacemos un muñeco muy grande de verdad". Y tejemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a traer la cancioncita todo el día. Partimos el otro brazo a la mitad y lo atravieso. Y tejo, ay, espérame, un punto bajo. Otra vez lo atravieso. 2 puntos bajos. Y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ay, ay, ahí. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Ok, ya fui al doctor, ya comí, ya regresé. Ay, Dios. Pues ya me dieron más medicamentos. Parece ser que hay algo anda raro en mi cuerpo. Ay, espero en Dios que todo salga bien. Y que no regrese el cáncer. Ay, no, no. Pero tengo fe. Me dijo que cáncer no, pero sí como que algo anda ahí medio raro. Y van a ver cómo voy evolucionando con los medicamentos, pero a ver. Aunque me dijo que... Es que me hizo una pregunta bien rara y me sacó de onda, la verdad. Y por eso dije, ay no, cáncer no, otra vez no. Pero no, parece ser que, bueno, quiere descartar cosas. En la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, vuelta 27. Hago una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. Este es el cuello. ¿Ok? Entonces, este va en color carne, sí o sí. Si estás haciendo la camisita, todo en otro color, esta va en color carne. Empezamos el cuello. ¿Ok? Y me van a decir, no te entendí. Es que si de aquí a acá hiciste en color café el pantalón y la camisita en blanco, entonces esta va en color carne porque es tu cuello del muñeco. Entonces, lo tejo y regreso, punto por punto. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 12 aumentos, un aumento por cada punto. Ok, lo tejo y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer
una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 31 a la 38 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, cierro, tejo los 36 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 31 a la 38, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2, 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total, espérame, de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ya voy rellenando conforme voy avanzando. Y entonces, 3 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 43 es la última. Vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, 6 disminuciones. Lo tejo, remato y dejo estambre para cerrar el hoyito. Espérame. Así. Parece que sí quedó. ¿Ok? Y cerramos con un punto deslizado. Ahí está. Entonces, si sientes que le falta relleno, hay que ponérselo ahorita antes de cerrar. Y entonces, vamos a hacer esto. Hilvanamos
así. Y jalo. Ya cerró. Y remato. Y paso por el medio. Y lo paso por otro lado. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó. Mide 18 centímetros de alto. Vamos a hacer un alejamiento, pero dejen recojo el tiradero. Ok. Así. ¿Ok? Mide 18 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces, me van a decir, ¿cuál es la diferencia? Charrán, vean las piernitas y vean si es mucha la diferencia entre un cuerpo y otro. ¿Ok? Bueno, así, sesgadito. Y vean. De hecho, de todos, así. ¿Ok? Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban, que me regalen una manita arriba y un lindo comentario. ¿Ok? Son 18 centímetros de alto. Espero que te guste y ¿qué más te puedo decir? Gracias por regalarme tu tiempo para ver el tutorial. ¿Sale? Entonces, nos vemos y espero que te sirva mi tutorial.